Buenas tardes a todos. Digo tardes porque además os imagino cansados después de toda la mañana, que imagino interesante, pero cansados y con hambre, con lo cual de verdad que voy a intentar ser muy breve. Perdonadme una cosa de orden. Creo que es la primera vez que voy a decir esto, pero me da muchísimo pudor llegar a un acto que lleváis toda la mañana trabajando, a dar la clausura. Encima, yo nunca me creo habilitado para dar ninguna clausura porque no puedo decir nada diferenciador, ni puedo aportar nada. Pero aportar una cosa en la que no estuve toda la mañana me da muchísimo pudor. Pido perdón por ello. Son cosas del cargo, imagino, pero me da mucho pudor. Más a estas horas y con caras de hambre que veo por ahí. Dicho esto, enhorabuena, por supuesto, al READER por el trabajo, por el empuje, por las iniciativas como esta y porque además es muy necesaria la jornada y el READER. Yo soy absolutamente consciente, y FADE también, de todas las dificultades que los empresarios del ámbito rural tienen. Si cualquier empresario de Asturias, de España, de Europa, hoy tiene retos y muchas dificultades, creo que en el caso del área rural y del área rural asturiano, esas se multiplican. Y posiblemente ninguna actividad va a necesitar de más impulso, imaginación, arrojo, valentía y optimización de los recursos. Pero sabedores de estos, en FADE, yo solo quería daros 5 ideas, si en algo pueden ayudar. La primera es que no ha habido ninguna actividad económica en España en los últimos años que haya sufrido tanto como el área rural asturiano. Hemos perdido unos 60.000 habitantes. La segunda, pocas actividades de España, de Asturias, económicas y de España, tienen mayor reto y mayor oportunidad por delante. Pocas. No hay, a mi modo de ver, ninguna actividad económica existente hoy. Es verdad que habrá muchas que hoy ni conocemos y que aflorarán en los próximos meses o en los próximos años, pero de las existentes no hay ninguna que haya más posibilidad de mejora y de aprovechar las oportunidades como en el área rural asturiana. Tercera, una obligación de todos los empresarios es utilizar todos los medios posibles que tiene a su alcance para hacer mejor su empresa. Si Asturias fuese una sociedad, fuese una empresa, fuese Asturias S.A., seríamos horribles gestores si no aprovechamos las oportunidades que nuestro área rural tiene, porque no estaríamos aprovechando las capacidades que el sitio en el que nacimos nos ha dado. Y eso el mercado no lo permite. Cuarta, es verdad que la mayoría de los problemas que el área rural de Asturias tiene pueden coincidir y coincidirán con la mayoría de las comunidades de España. En muchos casos, con la mayoría de las comunidades del sur de Europa. Creo que aquí tenemos 2 elementos diferenciadores. El primero es que tenemos unas capacidades para desarrollar todo lo que es economía vinculada al área forestal tremendas, que siempre las hemos, a mi modo de ver, despreciado. Y la segunda, hoy creo que cualquier problema que nuestro área rural podía haber tenido en los últimos 10, 20, 30 o 40 años, existe tecnología suficiente para sobrepasar ese problema. La tecnología ya existe, de energía, de comunicación, de todo tipo. Existe tecnología suficiente para sobrevolar los problemas de eso. Hay que aplicarla, hay que poner los medios y hay que ir a por ella. Y creo que la Administración y los que tenemos responsabilidades más comunes en Asturias tenemos el compromiso y la obligación de dotarlas. Y la última idea es muy sencilla. Creo que no hay nada en Asturias que pueda aportar más a ese eslogan tan cierto y tan real que es Asturias Paraíso Natural, que el volver a vertebrar y cuidar nuestro patrimonio del medio rural asturiano. Muchas gracias y vuelvo a pedir los perdones. Gracias. Muchas gracias.
por tu intervención, presidente de FADE. Un saludo muy cordial a todos los asistentes que después de una larga mañana aún permanecéis, si me permitís el tuteo, en los asientos. Yo tengo que empezar agradeciendo a READER la invitación que me ha formulado para asistir a la clausura de esta jornada, y también tengo que decir que creo que ha sido una jornada oportuna en su planteamiento. READER es un instrumento, como lo es también los grupos de acción local, como lo son los grupos de acción local, para la diversificación económica del medio rural. Y efectivamente, a lo largo de esta mañana habéis estado abordando algunos de los más importantes problemas que tiene nuestro medio rural, que efectivamente no son exclusivos de nuestra comunidad autónoma, los compartimos con nuestro entorno territorial europeo, pero que tienen también alguna singularidad. El diagnóstico yo creo que está hecho. Todos somos conscientes de la situación de declive demográfico que vive Europa y particularmente sus zonas rurales. Y todos sabemos que la única forma de combatir el declive demográfico, el envejecimiento y la despoblación de los territorios es que esos territorios sean atractivos para el trabajo, que se pueda trabajar, porque para vivir en el campo hay que poder desarrollar un proyecto profesional en el campo. Y esto, sin duda, tiene dificultades. No es menos cierto que tenemos experiencia en el trabajo para el impulso de nuestro sector primario y también para el impulso del sector industrial asociado al sector primario y, por supuesto, para nuevas formas económicas de diversificación que también tienen que formar parte de la agenda cuando hablamos de desarrollo rural. No es menos cierto que una de las debilidades que hemos identificado en nuestra estructura humana en el medio rural tiene que ver con la formación y tiene que ver con la innovación. Así lo expresa muy a las claras nuestra estrategia de competitividad del medio rural, que es un documento que se elaboró la pasada legislatura que pretende orientar la acción política en torno a nuestro medio rural, dándole un gran valor a su sector productivo en todas sus categorías, sector ganadero, Asturias es básicamente ganadería, sector agrícola, que está creciendo, que tiene potencial, sector forestal, otros elementos vinculados a industrias agroalimentarias, industrias forestales, que dan valor a las producciones primarias, utilización de los recursos naturales para la creación de empleo y de actividad económica y, por supuesto, diversificación entendida en el sentido más amplio y, por lo tanto, diversificación que nos permite, si tenemos las herramientas adecuadas, desarrollar casi cualquier actividad económica en el más remoto de nuestros pueblos. De esto tenemos alguna experiencia y algunas son positivas. Creo que en esta mañana se han visto ejemplos de lo que estoy diciendo, pero no es menos cierto que el reto sigue estando ahí y que las dificultades son importantes. ¿Por qué hablamos de innovación? Porque una de las asignaturas pendientes probablemente tenga que ver con la aplicación del mejor conocimiento científico y la innovación a todo lo que tiene que ver con el medio rural. Y no es que no estemos haciendo cosas. De hecho, en Asturias tenemos también experiencia. Tenemos organismos como el SERIDA, tenemos organismos como el CETEMAS, como ASINCAR, como el IPLA, cito unos pocos y seguramente hay más. Algunos son de iniciativa pública, otros lo son de iniciativa privada, en algunos casos de colaboración entre la iniciativa pública y la privada, que están ya identificando problemas y le están aportando soluciones avanzadas a esos problemas. Pero los grupos operativos van más allá de este trabajo que venimos desarrollando, que desarrollan excelentes profesionales. Los grupos operativos pretenden identificar problemas concretos en el día a día y encontrar una solución concreta al día a día. Y seguro que se nos ocurren muchos. Yo no voy ahora a enumerar cuáles tenemos, pero tenemos. Tienen que ver
pues con una mejor gestión de los recursos naturales, tienen que ver con una mejor gestión de los recursos que tienen con la energía, cómo ser más eficientes en el uso de la energía en las industrias, en las empresas agrarias, cómo transformar mejor nuestras producciones agrarias, cómo atender las necesidades de los consumidores, cómo adelantarnos a las exigencias del mercado, cómo, en definitiva, con menos hacer más, cómo hacer más rentables y más competitivas nuestras empresas y nuestras ganaderías y cómo asentarlas en el medio rural. Bien, pues para eso nuestro programa de desarrollo rural incorpora una línea nueva. Nunca la hemos puesto en marcha, son los grupos operativos. Disponemos de 10 millones de euros en el programa de desarrollo rural hasta el año 2020 o hasta el 2023, como lo queráis considerar, para hacer cosas. Y para hacer cosas que sean útiles, que sean prácticas, que resuelvan problemas cotidianos y que nos ayuden a ser más eficientes y más competitivos. Y yo soy de las que cree que la situación del medio rural pasa por un buen diagnóstico, que creo que está hecho y que es compartido, pero sobre todo pasa por superar la fase de seguir diagnosticando y seguir quejándonos y empezar a poner de manifiesto lo que estamos haciendo que funciona, lo que hicimos y no funcionó, para también saber aprender de esa experiencia y, sobre todo, para seguir haciendo cosas. Y como ando por el territorio, como tengo la suerte de conocer de primera mano muchos proyectos importantes, yo confío mucho en la capacidad de nuestro medio rural, porque conozco la capacidad del talento de los hombres y mujeres que cada día tienen en su trabajo, demuestran con su actividad que saben hacer bien las cosas, que son profesionales, que están a la altura de cualquier reto, son empresarios, son emprendedores, son agentes de desarrollo rural y todos ellos, muchos estáis hoy aquí, aportáis cada día vuestro saber hacer para seguir creando actividad económica en el medio rural. Desde luego, soy de las que cree también que el papel de las administraciones tiene que ser acompañar a esa capacidad emprendedora y aportar los mecanismos, las herramientas y los recursos económicos necesarios para que esa capacidad emprendedora no se quede en una capacidad que no llega al territorio. No, hay que acompañar todos y cada uno de esos proyectos y no hay que tener miedo a equivocarse. Nos equivocaremos muchas veces, pero no hay que tener miedo a equivocarse. Lo importante es saber que no hay reto que sea imposible de alcanzar, salvo aquel que no se intenta alcanzar. Y yo estoy segura de que el capital humano de nuestro medio rural no va a dejar ningún reto sin intentar superar y, desde luego, contará con el apoyo de la Consejería de Desarrollo Rural en esa batalla. Muchas gracias a todos por vuestra atención.